Hola, te doy la bienvenida a mi canal. Mi nombre es Edison y en este tutorial te voy a explicar cómo controlar la velocidad de un motor y monitorear sus revoluciones por minuto utilizando Python y Arduino. Recuerda, si este tutorial es útil, suscríbete al canal, activa la campanita, ya que mis próximas publicaciones pueden resultarte igual de útiles. Para este proyecto vamos a necesitar los siguientes elementos y armar el siguiente circuito. Tenemos aquí el Arduino Nano, tenemos el driver del motor, el DRB8833, tenemos también un encoder de tipo óptico, el HC020K, y también tenemos una alimentación que nos sirve para el motor, en este caso un par de pilas. Una vez que hemos terminado de armar el circuito, lo siguiente que vamos a hacer es realizar la codificación de Arduino. En primer lugar, vamos a declarar los pines que vamos a utilizar en Arduino. Tenemos acá los pines 5 y 6, que son los que me permiten determinar el sentido de giro del motor. Acá tenemos el pin que vamos a conectar el encoder, es el pin número 2. Acá tenemos las variables de trabajo, las RPMs, donde vamos a almacenar las revoluciones por minuto calculadas. Acá tenemos el ciclo de trabajo que va a ser enviado de Python y lo vamos a recibir aquí en Arduino. Tenemos también una variable pulsos que me permite almacenar el número de pulsos leídos por el encoder. Ahora lo que tenemos acá es el número de muescas que tiene el disco del encoder. Es decir, tenemos aquí este disco que tenemos aquí, debemos contar el número de muescas o huecos que tiene esta ruedita y así nosotros calculamos las revoluciones que tiene por minuto. También tenemos un tiempo de antirrebote. Esto debido al uso de este sensor es necesario aplicar un antirrebote. Recuerden que todos estos términos que estamos hablando lo pueden encontrar en el curso gratuito de Arduino que se encuentra disponible en mi sitio web. Acá tenemos las variables de tiempo de muestreo. En este caso vamos a enviar un dato cada 100 milisegundos. Acá tenemos las variables de comunicación serial, las que me va a permitir contener los datos entrantes en esta variable, y aquí vamos a tener una bandera que va a indicar la recepción de un dato nuevo. Tenemos las configuraciones de los pines. En este caso vamos a declarar al pin AIN2 como salida. Y vamos también a configurar la interrupción número 0, que tiene la siguiente función como interrupción, que me va a permitir contar el número de pulsos. Y esto se va a activar cada vez que exista un flanco positivo o un flanco de subida. Acá tenemos también la configuración del puerto serial, lo vamos a configurar 9600 baudios, y acá tenemos la condición inicial de los pines. En este caso vamos a dar un valor de 0 al pin AIN número 2. Esto debido a que según el datasheet de este driver podemos controlar el motor al aplicar, por ejemplo, 0 aquí y un valor de PWM y regular la velocidad de este motor en un sentido, y para el otro sentido es darle un valor de 0 acá y darle un valor de PWM acá. Entonces nosotros solamente vamos a trabajar con un solo sentido del giro del motor, y también debemos habilitar este sleep que tenemos aquí, lo debemos mandar a 5 voltios para poder habilitar este driver. Entonces en el void loop vamos a verificar los datos recibidos, y si la bandera se ha alzado, lo que vamos a hacer es leer el valor de PWM, lo vamos a convertir de string a un dato entero, y luego vamos a enviar este dato al pin que habíamos mencionado, y luego lo que vamos a hacer es resetear las variables que hemos utilizado para la comunicación serial. Entonces esta bandera se levanta en la función que tenemos acá abajo. Esta es la función serial event propia de Arduino, la cual se activa cuando existe datos en el puerto serial. Entonces aquí lo que vamos a hacer es concatenar todos los caracteres que enviamos desde Python, y luego vamos a detectar si el último carácter es un salto de línea. Entonces ahí vamos a levantar la bandera, es decir, hemos recibido un nuevo dato y lo vamos a convertir en la parte de acá. Y adicionalmente vamos a realizar otra tarea, que es enviar los datos, y estos datos lo vamos a enviar cada 100 milisegundos. Por eso hemos utilizado esta estructura. Todo esto también lo pueden ver en el curso gratuito de Arduino. Ahí lo pueden encontrar cómo podemos utilizar de diferentes maneras la función milis que tiene Arduino. Entonces aquí dentro lo que vamos a hacer es primero desconectar la interrupción, y luego aquí lo que vamos a hacer es calcular las revoluciones por minuto. Bueno, en este caso he aplicado un filtro. Vamos a hacer la prueba primero sin el filtro para que observen el resultado.
y también les voy a indicar cómo aplicar el filtro. Entonces la fórmula lo pueden encontrar en el siguiente link. Aquí tienen en mi página web, pueden encontrar acerca de encoders aplicados a robótica y ahí pueden ver cómo calcular las revoluciones por minuto de un motor. Entonces aquí lo que vamos a hacer es pulsos. La fórmula general es pulsos dividido por el tiempo y también multiplicado por los pulsos por vuelta, es decir, las ranuras que tenemos en el encoder. Entonces aquí lo que hacemos también es transformar esto, está en milisegundos, este tiempo está en milisegundos, entonces nosotros transformamos esos milisegundos a minutos. Es por eso que tenemos aquí este valor de 60.000, así convertimos los milisegundos en minutos. Entonces aquí ya tenemos revoluciones por minuto. Luego actualizamos el tiempo con la función milis, también reseteamos los pulsos para contar nuevamente y luego acá lo que hacemos es enviar por el puerto serial con un salto de línea el valor de RPM que va a ser receptado por Python y luego habilitamos nuevamente las interrupciones. Entonces cada vez que exista un flanco de subida se va a activar la interrupción y nos va a llevar a esta función que me permite contar los pulsos. Entonces aquí lo que hacemos es mediante software vamos a eliminar el rebote. Entonces esto también está en el curso gratuito, lo pueden ver con más detalle. Aquí lo vamos a ver de manera breve, toda la parte básica lo pueden ver en el curso de Arduino si aún no tienen conocimiento previo acerca de estos temas. Entonces aquí lo que vamos a hacer en esta función es simplemente incrementar el número de pulsos y así nosotros podemos obtener el valor de RPMs a la que gira nuestro motor y enviarlo hacia Python. Ahora vamos a ver el código en Python. Nos vamos acá y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí vamos a utilizar la misma metodología que habíamos visto en el video anterior. Si desean verlo lo voy a dejar aquí arriba. Ahí estamos utilizando hilos para la recepción de datos desde Arduino mediante el puerto serial. Entonces aquí lo que vamos a hacer es declarar cada uno de los módulos que vamos a utilizar. Algo muy importante que hay que tomar en cuenta aquí es que debemos tener instalado el módulo PySerial, si no aquí nos va a lanzar un error al ejecutar este código que tenemos aquí. Bueno, estas funciones lo vamos a ver luego según vamos avanzando en la codificación. Entonces aquí vamos a declarar cada una de las variables que vamos a utilizar o algunas constantes que necesitamos. En este caso tenemos aquí el puerto serial al cual está conectado Arduino, que en mi caso es el COM5, en su caso puede variar. Y acá tenemos los baudios de comunicación que son 9600 baudios. Tenemos aquí una bandera de inicio de recepción de datos. Tenemos también una bandera para recibir ya los datos continuamente y acá tenemos una variable value para almacenar los RPMs que vamos a leer desde Arduino. Entonces una vez hecho esto lo que vamos a hacer es iniciar ya la comunicación serial. Listo, una vez que hemos hecho esto lo que vamos a hacer es crear un hilo para la comunicación serial y lo vamos a iniciar. La función que vamos a ejecutar utilizando hilos es getData. Entonces si nosotros regresamos a la parte de acá, acá tenemos la función. Entonces aquí lo que vamos a hacer es primero dar un tiempo de retardo para que logre la comunicación con Python y Arduino y inmediatamente si existe algunos datos que han sido recibidos lo vamos a resetear. Entonces con esta función logramos borrar datos pasados. Y aquí lo que hacemos es mientras esté esta bandera en verdadero lo que va a hacer es recibir el dato y también va a levantar la bandera. Entonces una vez que se ha levantado la bandera continuamente va a empezar a recibir los datos. Luego vamos a la parte de gráficas. Todo esto ya lo habíamos visto en clases pasadas. En el eje Y es la variable que vamos a utilizar, en nuestro caso RPMs. Tenemos un valor máximo de 200 revoluciones por minuto. Acá tenemos la configuración de la figura Matplotlib y también sus labels tanto para el eje X como para el eje en Y. Aquí ya tenemos la programación del GUI de Python utilizando Tkinter. Vamos a iniciar una ventana principal y adicionalmente vamos a agregar el protocolo de cierre, es decir, cuando cerremos la ventana vamos a irnos a esta función que es muy importante que luego lo vamos a analizar. Luego lo que vamos a hacer es crear un canvas donde vamos a agregar la figura donde se va a mostrar los datos de manera gráfica. Y también vamos a agregar un frame del siguiente tamaño que me permite distribuir de mejor manera todos los componentes que vamos a agregar.
Acá tenemos un slider que me permite controlar la velocidad del motor. Recuerden que Arduino acepta en su salida de PWM de 0 a 255, entonces eso debemos tener en cuenta. Y también acá tenemos el valor de RPMs y aquí su representación gráfica. Entonces así nosotros podemos interactuar mediante el motor y también poder observar el resultado que obtenemos. Entonces aquí lo que vamos a hacer es declarar una variable PWM y esta variable va a ser de tipo string y lo vamos a agregar con una condición inicial de la siguiente manera. Y esto lo vamos a mostrar en un label o una etiqueta como lo vimos en la gráfica que acabamos de observar. Aquí es el label PWM que hemos creado y luego acá también vamos a crear un label similar, simplemente que aquí en cambio va a mostrar el valor de RPMs que se encuentra acá. Entonces lo que hacemos acá luego es crear el slider. Como ven, acá tenemos el slider y lo que vamos a hacer cada vez que movamos el slider vamos a irnos a esta función motor control. Entonces si nosotros regresamos a la parte de acá, tenemos esta función y como ven aquí lo que vamos a hacer es obtener el valor del slider y lo que vamos a hacer es setear ese valor de PWM al label que corresponde, en este caso el valor de PWM que tenemos aquí, y luego lo que hacemos es enviar por el puerto serial el valor de PWM en un formato string y enviando un salto de línea. Y lo que tenemos en la parte de acá ya es la parte de animación, entonces aquí vamos a utilizar animation de Matplotlib y vamos a agregar la figura que habíamos creado al principio. Y lo que vamos a hacer aquí es realizar las gráficas. Todo esto ya lo habíamos visto en el video anterior. Para más detalles pueden mirar ese video. Adicionalmente en esta función lo que vamos a hacer es agregar el valor de RPMs en el label que habíamos declarado, como lo pueden observar. Y acá lo que tenemos es el tamaño de la ventana en píxeles y luego lo que hacemos es iniciar nuestra interfaz gráfica. Entonces vamos a correr el programa. Corremos el programa y vamos a observar el resultado. Como pueden observar aquí, esperamos en primer lugar a que inicie la comunicación serial y una vez realizada la comunicación ya tenemos aquí los datos. Entonces como ven aquí inicialmente tenemos una velocidad de 0 RPMs. Entonces conforme nosotros vamos aumentando el valor de PWM también va a aumentar el valor de RPMs. Entonces vamos ahí. Y como pueden observar, ahí se puede ver la gráfica del valor de RPMs. Algo que hay que aclarar aquí es que hemos agregado un filtro. Vamos a observar también la parte de la cámara y podemos ver ahí cómo gira el motor. Vamos a reducir la velocidad y podemos ver ahí cómo tiene una velocidad mucho menor. Vamos a disminuir más la velocidad. Bueno, ahí ya se detuvo. Y como pueden ver ahí, tiene que vencer la inercia para lograr moverse nuevamente. Entonces ahí vamos a tratar de poner la velocidad mínima a la que puede moverse. Como pueden ver ahí apenas se mueve. Entonces así nosotros podemos regular la velocidad. Ahora vamos a ver el protocolo de cierre. Una vez que cerramos esta ventana, lo que vamos a ver acá, nos vamos a la función que tenemos acá. Y acá lo que vamos a hacer en primer lugar es desactivar el run. Esta bandera la vamos a desactivar para que pare de recibir los datos. Y luego lo que vamos a hacer es también deshabilitar y parar el hilo. Entonces luego lo que vamos a hacer es enviar por el puerto serial el valor de 0 para que el motor se apague. Y finalmente cerramos el puerto serial. Finalmente cerramos totalmente el programa. Ahora vamos a hacer una prueba acerca del filtro que habíamos visto para observar el resultado. Tenemos acá en la parte del filtro. Recuerden que aquí está sin filtro. Vamos a grabar nuevamente este código en Arduino para que vean la gran diferencia. Y lo que vamos a observar es lo siguiente. Vamos a ver lo siguiente. Entonces aquí si nosotros variamos, como pueden ver, ahí existe demasiado ruido. Esto debido a que este sensor es un poco inestable. Como pueden ver, ahí presenta ruido y comienza a dar valores saltados. Entonces ahí pueden ver saltos bruscos en la lectura del sensor. Vamos a parar el programa y lo que voy a hacer acá simplemente existe una variable que se llama alfa. Entonces vamos a agregar esto 0.1. Vamos a multiplicar todo este resultado por 0.1 y lo que debemos hacer acá es sumar acá un valor de 0.9 por RPMs, es decir, el valor anterior de RPMs.
Entonces así nosotros logramos un filtro. Este valor que tenemos aquí, la suma de estos dos valores siempre me debe dar 1. Por ejemplo, aquí si yo pongo 0,4, acá debería poner 0,6. Vamos a correr nuevamente el programa y vamos a observar el resultado. Y vamos a comparar con lo que habíamos obtenido anteriormente. Entonces ahí podemos ver que ya no existe esos cambios bruscos. Sin embargo, la señal se ve un poco retardada, no reacciona rápido. Entonces esa sería la gran diferencia entre usar un filtro y no usar el filtro. Y recuerda, si te ha gustado el video, dale manito arriba, suscríbanse al canal y activen la campanita. También síganme en mis redes sociales y si desean aprender de robótica, electrónica, redes neuronales con Arduino, pueden inscribirse a los cursos premium disponibles en mi sitio web y en Udemy, ya que gracias a su ayuda puedo continuar realizando este tipo de contenido. Saludos y nos vemos en un próximo tutorial.